acompaña para conversar sobre temas, incluso de geopolítica, Carlos Díaz Rosillo, quien es analista político, fue asistente del secretario de Defensa. Bienvenido, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, de verdad, gracias por estar aquí en el programa. Tengo una información aquí, Carlos, que habla de que funcionarios israelitas concluyeron que parte del arsenal subterráneo de uranio enriquecido de Irán sobrevivió a los ataques militares de los Estados Unidos contra sitios nucleares iraníes, esto el mes pasado. Esto lo informó, y tomo el reporte con un grano de sal, de New York Times en el día de hoy, citando a un alto funcionario israelita. Este informe surge mientras el presidente Donald Trump critica tanto al New York Times como a CNN por publicar reportes filtrados del Pentágono que dicen que las informaciones, que las instalaciones nucleares iraníes no fueron completamente destruidas y que Irán podría estar a meses de reiniciar su programa nuclear. El Times of Israel también reportó estas declaraciones diciendo que el funcionario confirmó que el uranio enriquecido no fue retirado de los sitios nucleares antes de los bombardeos estadounidenses, lo cual es un aspecto clave. Yo no sé si tendrán que primero sacarlo de los escombros y cuánta cantidad de uranio enriquecido se salvó. Tengo entendido que se necesitan de instalaciones también de lanzamiento para poder usarlo a nivel internacional a una mayor escala. Sí se pueden hacer bombas sucias con el uranio, pero ya esto es a nivel más de atentado terrorista. Usted que ha estado en el ámbito de la defensa, su perspectiva acerca de esto. Bueno, el número uno es que no sabemos exactamente cuál fue el daño. Según las fuentes norteamericanas, fue un daño bastante grave a las instalaciones y a la capacidad de Irán de poder producir un arma nuclear, independientemente de si se eliminó 100% la capacidad de Irán o un porcentaje alto. La realidad es que se le hizo un daño bastante importante a Irán. Y también, como destacaste, es muy importante resaltar que hay evidencia muy clara de que no se llevó ese material antes del bombardeo. Es decir, el material estaba ahí y hubo un daño muy importante. Yo creo que vamos a tardar semanas, si no meses, en saber exactamente cuál fue el daño a la capacidad del gobierno de Irán para producir un arma nuclear. Así que creo que es un poco prematuro decir con exactitud cuál fue ese daño hasta que no se investigue con más detalles. Sí, en particular se habla de este centro de Isfahán que probablemente pudiera contener este uranio enriquecido. Se dice que hay 400 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, pero no se sabe si todos esos 400 kilogramos se salvaron o no. Hay que Así ver es. y hay que seguirle la pista a esta información. Hay otra noticia aquí que tiene que ver con el Medio Oriente, porque a medida que Israel y Hamas se acercan a un alto al fuego, Israel insiste en tener tropas en un corredor del sur de la Franja de Gaza. Y según informaciones, esta es una condición que podría hacer fracasar las negociaciones. Un funcionario israelita, y adivine, habló bajo condición de anonimato, siempre es lo mismo, dijo que uno de los puntos pendientes es el deseo de Israel de mantener fuerzas dentro del territorio durante una tregua de 60 días, incluyendo el eje este-oeste conocido como el corredor de Morag. Cuando se reunió el primer ministro israelita Benjamín Netanyahu con el presidente Donald Trump, Benjamín Netanyahu recalcó que si hay algún tipo de cese al fuego en la Franja de Gaza, Israel quería mantener el control de la seguridad. ¿Usted cree que esta insistencia de Israel de mantener tropas en la Franja de Gaza ciertamente puede retrasar o entorpecer algún cese al fuego, algún tipo de negociación? Mira, desde el punto de vista de Israel es absolutamente necesario tener una presencia militar para asegurarse de que todas estas células terroristas no regresen. Así que me parece que es entendible de parte de Israel que quiera tener
una presencia militar, una presencia de seguridad para asegurarse de que no van a hacer otros ataques terroristas de nuevo. Así que lo veo bastante sensato de parte de ellos. Claro, pero yo no me voy a poner en los zapatos de Hamás porque no voy a defender a los terroristas, pero esto puede darle un pretexto a los terroristas para decir, mira, si Israel no accede a sacar sus tropas, entonces yo tampoco accedo a devolver a los rehenes. ¿Hamás está en posición de hacer este tipo de exigencias? Yo creo que no lo está por lo siguiente. Yo creo que la victoria militar de parte de las Fuerzas Armadas de Israel en este conflicto es bastante clara. Yo creo que si bien no han eliminado por completo el peligro de Hamas, lo han limitado bastante. Y en realidad, en la política internacional, el que gana la guerra pone las reglas. Y si bien no ha habido todavía un ganador definitivo, los avances militares de Israel en este conflicto han sido importantísimos y han sido bastante significativos. Así que yo creo que sí están en una posición para poder dar esa exigencia y el arte de la negociación es precisamente traer a varias partes a ver si se ponen de acuerdo en cosas complicadas. Si fuera sencillo, ya se hubiera logrado. Claro, ahora este alto al fuego incluiría detener las armas por 60 días, también liberación de algunos rehenes. Y yo no Sí. sé si aquí esto puede representar algún tipo de crítica de la sociedad israelita a Israel, porque están hablando de algunos rehenes cuando deberían salir Todos. todos, claro. Y también piden mayor entrada de ayuda humanitaria. Eso me parece un poco de falacia por parte de Hamas, porque ellos se roban la ayuda humanitaria. De todas maneras, quisiera su perspectiva en este tema. Claro, aquí la estrategia de Hamas es obviamente quedarse con rehenes como armas de negociación para, si esto se extiende, poder tener más herramientas, ¿no? Para poder negociar. Así que, si bien es cierto que el gobierno israelita tiene que pedir que suelten absolutamente todos los rehenes, entiendo desde el punto de vista de Hamas por qué no lo están haciendo, porque no tienen prácticamente armas de negociación que les quede. Esa es una de las pocas y tienen que usarlas al máximo. Claro, me parece que eso tiene sentido. ¿Usted cree que al final, cuando pase todo esto, y es cierto que Israel todavía tiene muchísimo en su plato, porque el conflicto con Irán, yo creo que no sé si va a bajar en intensidad o a subir en intensidad, pero va a mantenerse allí por un tiempo, el conflicto con Irán? La opinión pública israelita dice que los israelíes consideran más peligrosa la amenaza de Irán que del mismo Hamas. O sea que Israel tiene muchísimo, muchísimo todavía en su plato, asuntos que tratar. Pero ¿usted cree que cuando pase la mayor parte de esto, van a pedirle cuentas a Benjamín Netanyahu por lo que pasó el 7 de octubre con esto de la masacre de Hamas en Israel? Yo creo que sí, parte de la razón por la que se demuestra que una especie piensan que Irán presenta un peligro mayor es sencillamente porque Irán es el que financia a Hamas. Claro. Sin Irán no hay Hamas. Los fondos de Hamas vienen directamente de Irán y por lo tanto presentan no solamente el peligro directo como Estado, sino también indirectamente por medio de estos grupos terroristas como Hamas, como Hezbollah. Entonces, por eso creo que se puede entender. Uh -huh. El tema del primer ministro, mira, el primer ministro antes de este conflicto directo entre Israel y Hamas estaba en la cuerda floja. Tuvo dificultad en poder formar su gobierno, tuvo que ser una coalición, tardó tiempo en formar esa coalición. Obviamente, cuando un país está en guerra, cuando un país es atacado de la manera en que Israel fue atacada despiadadamente, hay un efecto de apoyo al líder. Se trata de darle ese apoyo para que pueda dirigir la guerra. Y una vez que agarra la guerra, entonces se empiezan a rendir cuentas y ahí probablemente eso va a suceder con el primer ministro. Claro, pero yo sé que nadie tiene una bola de cristal, pero usted considera que el conflicto con Irán se va a extender todavía por Sí. mucho tiempo, digamos.
Yo creo que sí. Mira, este es un conflicto que si bien el Estado de Israel es un Estado joven, el conflicto cultural y religioso lleva cientos y cientos de años, ¿no? Creo que 1400 años. Así que yo creo que esto es algo que no se va a resolver fácilmente. Se puede resolver quizás la parte más técnica, pero esto es algo que va a tardar muchísimo tiempo porque ambas partes tienen que entender que tienen que coexistir en el mismo territorio. Y hasta que no entiendan eso, hasta que ambas partes no entiendan que no hay manera de coexistir juntos, si uno quiere eliminar al otro, esto no se va a resolver. Yo he hablado con algunos expertos en el tema del Medio Oriente que me han dicho, mira, lo que hace falta en Irán es un cambio de régimen y propiciar la caída del ayatolá. También hay que hacer la salvedad de que a Estados Unidos normalmente no le ha ido muy bien cada vez que propicia un cambio de régimen, pero en el caso de Irán, ¿usted cree que se justifica? Mira, a mí me encantaría, obviamente, decir que los intereses directos de Estados Unidos se benefician con un cambio de régimen, pero la realidad es que se cambia el régimen, que es un régimen obviamente terrible, pero Sí. ¿qué viene después? Hay una posibilidad de que el régimen que venga después sea aún peor que este, lo cual es ya complicado, ¿no? Así que sí, yo creo que hace falta un cambio de régimen, pero para que la política exterior de Estados Unidos, sea el secretario de Estado, sea el presidente, diga que la política oficial es un cambio de régimen, hay que llegar a un nivel bastante, bastante elevado, porque hay que considerar qué va a pasar después. Eso fue la política que tuvimos en el caso de Irak, cuando el gobierno norteamericano invadió directamente para cambiar el régimen y la situación inmediatamente después de eso empeoró. Así que tenemos que tener una estrategia muy clara que avance los intereses de Estados Unidos y considerar que por muy malo que sea el régimen de Irán, y lo es, puede llegar uno peor todavía. Vamos a cambiar de página, o más bien de tema, pasar la página. El exdirector de la CIA, John Brennan, dijo que no tiene ni idea de por qué se abrió una investigación criminal en su contra por su papel en este caso de la Russia Collusion. También está siendo sujeto de investigación James Comey, que fue director del FBI. Bueno, dice John Brennan, francamente no sé qué es cierto. Esto lo dijo a MSNBC en el día de ayer. Hay tantas cosas que salen a la circulación mediática y es interesante. Así que no sé si hay validez o no en esto. Su reacción ante este tema, porque yo creo que John Brennan, es mi perspectiva, tiene que ser juzgado por abusar de su acceso a información clasificada. Habría que acusarlo de interferencia en las elecciones y yo no sé si por ahí tendría que rondar también una acusación de traición a los Estados Unidos, pero como puede darse cuenta no me simpatiza mucho el personaje, pero quisiera su Claro. reacción ante el tema. Mira, yo creo que aquí si lo que se dice en realidad sucedió es extremadamente serio. Gente que ha trabajado al nivel más alto del gobierno de los Estados Unidos, y no solamente del gobierno en general, sino de los servicios de inteligencia. Si lo que se dice es cierto, que han utilizado su poder, que han abusado del poder para derrocar, no hay otra manera de decirlo, a un presidente debidamente electo por los norteamericanos para poder ensuciarlo y decir que hubo una cantidad de acciones que en realidad no las hubo, eso merece ser no solamente investigado, sino si es hallado culpable, si es cierto lo que se dice, castigado con fuerza y con determinación. Porque lo que estamos viendo, y yo que estuve en el gobierno los 4 años de la primera administración, vi cómo diferentes elementos del gobierno a niveles muy altos hicieron todo lo posible porque el presidente Trump no tuviera éxito, lo quisieron sacar de la jugada, le hicieron la vida de cuadritos, no hay manera de decirlo diferente, y el hombre seguía. Y no solamente seguía en su primer gobierno, sino que ahora ganó de manera contundente. Así que Sí. todos estos elementos que han tratado de socavar la voluntad del pueblo norteamericano, si se comprueba que hicieron eso, tienen que pagar indiscutiblemente. Y yo creo que aquí lo que se le achaca a John Brennan es el mal manejo
de la investigación de la Russia Collusion, en el sentido de que él le dio validez a este dossier, este falso dossier llamado dossier Steele, que fue pagado en parte por la campaña de Hillary Clinton y en parte por el Comité Nacional Demócrata, y a sabiendas de que tenía información comprometida y contaminada, se lo advirtieron a John Brennan y están saliendo whistleblowers. Él no hizo caso de eso y dio como válida esta fuente. Y por eso se habla de mal manejo. Y todo esto con la complicidad directa y evidente de los medios de prensa tradicional, que repetían y repetían toda esa información de que había colusión con Rusia, de que había información de la cual no había ninguna prueba. Así que no solamente aquí el problema son estos individuos que trabajaron para el gobierno norteamericano, sino también de los medios de prensa tradicionales que amplificaban esa información para que el pueblo norteamericano se comiera un cuento chino. Claro que sí. Ya tengo que finalizar el segmento. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias. Un placer. Claro que sí. Amigos, conté con Carlos Díaz Rosillo, quien es analista político, fue asesor del secretario de Defensa. Como ustedes escucharon, trabajó durante la primera administración del presidente Donald Trump.